Mi suegra me acusó de robarle su herencia familiar frente a todos en Navidad, pero lo que no sabía es que yo tenía las pruebas que la iban a destruir. Me llamo Daniel, tengo 34 años y, durante los últimos 5 años, pensé que había encontrado la familia perfecta cuando me casé con Laura. Su mamá, Patricia, siempre fue amable conmigo, o eso creía, hasta que todo explotó la Navidad pasada de la forma más brutal que pueden imaginar. Para entender esta historia, tienen que saber algo importante. El abuelo de Laura, don Ernesto, murió hace 2 años y me dejó en su testamento una colección de relojes antiguos que valían una fortuna. No cualquier colección, estamos hablando de piezas que él había reunido durante 40 años, algunas del siglo XIX, Patek Philippe, Vacheron Constantin, relojes que juntos valían más de $800,000. El abuelo Ernesto y yo teníamos una relación especial. Él era relojero de profesión y, cuando conoció mi pasión por la relojería, me adoptó como su aprendiz. Pasábamos tardes enteras en su taller mientras él me enseñaba a desarmar y armar mecanismos, me contaba la historia de cada pieza y me explicaba por qué cada reloj era una obra maestra de ingeniería. Laura siempre decía que su abuelo me quería más a mí que a ella, y yo me reía pensando que exageraba. Cuando don Ernesto murió, el notario nos reunió a toda la familia para la lectura del testamento. Ahí fue cuando me enteré de que me había dejado toda su colección. Patricia, mi suegra, se puso pálida. Los tíos de Laura empezaron a murmurar. Laura me apretó la mano y me dijo que su abuelo había tomado la decisión correcta, que yo era quien realmente apreciaba esos relojes. Patricia no dijo nada ese día, pero noté cómo me miraba diferente al salir de la notaría. Como si acabara de robarle algo. Los siguientes meses fueron normales, en apariencia. Patricia seguía invitándonos a comer los domingos, preguntaba por mi trabajo y sonreía cuando Laura hablaba de nuestros planes. Pero algo había cambiado. Cada vez que mencionaban al abuelo Ernesto, Patricia desviaba la conversación. Si yo hablaba de los relojes, se ponía tensa y encontraba excusas para irse a la cocina. Laura me decía que no le hiciera caso, que su mamá solo necesitaba tiempo para procesar que su papá se había ido. Yo quería creerle, pero la forma en que Patricia me veía cuando pensaba que no me daba cuenta me hacía sentir incómodo. No era tristeza, era resentimiento puro. Decidí guardar la colección en una caja fuerte que mandé instalar en nuestro estudio. Laura estuvo de acuerdo, eran piezas muy valiosas y no podíamos arriesgarnos. Le di una copia de la llave a Laura por si algún día necesitaba acceso y guardé la mía en mi llavero. Todo parecía estar bien hasta que llegó diciembre. Patricia insistió en que la cena de Navidad fuera en su casa este año, que quería tener a toda la familia reunida como en los viejos tiempos, cuando don Ernesto vivía. Laura aceptó encantada y yo no vi razón para negarme. La noche del 24 llegamos temprano para ayudar con los preparativos. La casa estaba llena, todos los tíos de Laura, sus primos, hasta familiares que no veía hace años. Patricia había preparado todo el menú favorito de don Ernesto, puso fotos de él por toda la sala, e incluso pusieron su silla vacía en la cabecera de la mesa como si todavía estuviera con nosotros. Después de la cena, cuando todos estábamos en la sala tomando café y compartiendo anécdotas del abuelo, Patricia se puso de pie y pidió silencio. Dijo que quería hacer un brindis especial por su papá y todos levantamos las copas. Entonces, su voz cambió completamente. Hay algo que necesito decirles a todos, empezó mientras me miraba directamente. Algo que me ha estado carcomiendo desde que papá murió y ya no puedo guardármelo más. El ambiente se puso tenso de inmediato. Laura me buscó con la mirada confundida y yo me encogí de hombros sin entender qué estaba pasando. Mi papá no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento, continuó Patricia con la voz quebrándose. Él jamás habría dejado su colección de relojes, su tesoro más preciado, a alguien que apenas conocía. Esa colección debía quedarse en la familia, no irse con un extraño. Me quedé helado. Todos los ojos se clavaron en mí. Patricia, intenté hablar, pero ella me cortó alzando la mano. Daniel convenció a mi papá cuando estaba enfermo y confundido. Lo manipuló para que cambiara el testamento. Esos relojes son patrimonio familiar y él nos los robó. El silencio fue brutal. Podía sentir las miradas de juicio de todos los presentes. Los tíos de Laura cuchicheaban entre ellos, los primos me veían con desprecio. Laura estaba blanca como el papel. Eso no es cierto, logré decir finalmente.
Don Ernesto hizo ese testamento 2 años antes de morir, cuando estaba perfectamente lúcido. El notario puede confirmarlo. Claro que vas a decir eso, escupió Patricia. ¿Sabes cuánto valen esos relojes? Más de $800,000. Le robaste el futuro a tu propia esposa, a mis nietos. Esa era la herencia que mi papá quería dejarle a su familia. Uno de los tíos se paró. Patricia tiene razón. Esa colección debería repartirse entre la familia, no quedarse con alguien de afuera. Yo soy familia, traté de defenderme. Llevo 5 años casado con Laura. 5 años no son nada, respondió otro tío. Don Ernesto construyó esa colección durante 40 años. Era para sus descendientes. Laura por fin reaccionó. Mamá, esto es una locura. El abuelo amaba a Daniel, siempre lo dijo. Si le dejó los relojes, fue porque quería que él los tuviera. Tu abuelo estaba senil, gritó Patricia y se le salieron las lágrimas. Daniel se aprovechó de un anciano enfermo para robarnos. Y tú lo estás defendiendo en lugar de defender a tu propia familia. Los siguientes 20 minutos fueron un caos total. Media familia me gritaba que devolviera los relojes, la otra mitad trataba de calmar a Patricia, que lloraba desconsolada. Laura intentaba hacerlos entrar en razón, pero nadie la escuchaba. Alguien sugirió demandarme, otro dijo que debían llamar a la policía. Yo solo me quedé ahí sentado, sintiendo cómo se me caía el mundo encima. La familia que pensé que me había aceptado me estaba tratando como un ladrón. Finalmente, me levanté. No voy a quedarme aquí a que me insulten. Laura, nos vamos. Patricia me bloqueó la salida. No te vas a ir tan fácil. Esos relojes son de mi familia y los voy a recuperar aunque sea lo último que haga. Te voy a demandar, voy a probar que manipulaste a mi papá y, cuando termine contigo, no te va a quedar nada. La miré directo a los ojos. Tenía la cara roja de tanto llorar, temblaba de coraje, estaba completamente convencida de que yo era un ladrón que había engañado a su papá. Lo que Patricia no sabía, lo que nadie en esa sala sabía excepto Laura, era que yo tenía algo que iba a cambiar todo. Está bien, Patricia, le dije con una calma que ni yo sabía de dónde saqué. Si quieres demandarme, adelante. Pero antes de que hagas eso, hay algo que deberías ver. Saqué mi celular y busqué en mis archivos. Todos se quedaron callados, esperando a ver qué iba a mostrar. Laura me miraba confundida, porque ni siquiera ella sabía lo que estaba por hacer. 3 meses antes de morir, don Ernesto me pidió que grabara algo. Dijo que, si algún día alguien cuestionaba su decisión sobre los relojes, yo tenía que mostrar esto. Le di play al video. La pantalla mostró al abuelo Ernesto sentado en su taller, rodeado de sus relojes. Se veía cansado, pero sus ojos estaban claros y lúcidos. La fecha en la esquina superior derecha mostraba que el video era de hacía 2 años y medio, mucho antes de que su salud empeorara. Si están viendo esto, empezó don Ernesto en el video, mirando directo a la cámara, es porque alguien está cuestionando por qué le dejé mi colección a Daniel. Así que déjenme explicarles algo con toda claridad. Patricia se dejó caer en el sillón más cercano. Su cara pasó del coraje a la confusión. Durante 40 años coleccioné estos relojes, continuó don Ernesto. Cada uno tiene una historia, cada pieza es especial. Traté de compartir esta pasión con mi familia, pero a nadie le interesó. Patricia siempre me decía que estaba desperdiciando dinero en chatarra vieja. Los nietos venían a visitarme y ni volteaban a ver el taller. Se escucharon murmullos incómodos en la sala, pero don Ernesto siguió hablando. Entonces conocí a Daniel. Este muchacho no solo mostró interés, se enamoró de la relojería igual que yo. Pasamos cientos de horas juntos. Le enseñé todo lo que sé. Él entiende el valor de estas piezas, no solo económico, sino histórico y artístico. Él va a cuidar esta colección como se merece. Don Ernesto se inclinó más cerca de la cámara. Quiero dejar esto muy claro. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Nadie me está manipulando, nadie me está presionando. Esta es mi decisión y la tomo con el corazón tranquilo. Daniel se merece esos relojes más que nadie. Hizo una pausa y su expresión se puso más seria. Y Patricia, si estás viendo esto y estás pensando en hacer un drama, te pido que no lo hagas. Daniel es un buen hombre. Cuida a tu hija. Respeta mi última voluntad. El video terminó.
El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Patricia tenía las manos tapándose la cara. Los tíos, que minutos antes me gritaban, ahora no sabían dónde meterse. Laura lloraba, pero esta vez de alivio. Papá, susurró Patricia. Papá te estaba manipulando seguro, estabas enfermo. Patricia, intervino uno de los tíos, el hermano mayor de don Ernesto. En ese video se ve perfectamente bien. Sabía lo que estaba diciendo. No, Patricia se puso de pie, histérica. Mi papá me amaba, él no me haría esto. Daniel tiene que haber editado el video, tiene que haber. El video original está con el notario, expliqué. Don Ernesto lo dejó en custodia junto con el testamento. Puedes ir a verificarlo cuando quieras. Eso la dejó sin argumentos. Se quedó ahí parada, temblando, las lágrimas corriéndole por la cara. Ya no era coraje lo que veía en sus ojos, era dolor puro. La humillación de haber armado ese escándalo delante de toda la familia para nada. Laura se acercó a su mamá y trató de abrazarla, pero Patricia la empujó. Todos ustedes, señaló a la familia, todos están de su lado. Nadie me apoya a mí. Mamá, no es cuestión de lados, Laura intentó calmarla. El abuelo tomó su decisión y la explicó claramente. ¿Y a mí qué me queda?, escupió Patricia mirándome con un odio que nunca había visto. ¿Nada? Después de cuidarlo todos esos años, de estar con él hasta el final, ¿no me dejó nada? Te dejó la casa, le recordó el tío. Y el dinero de sus ahorros. No te fue mal, Patricia. La casa, se rió sin humor. ¿Esta casa vieja vale lo mismo que $800,000 en relojes? No sean ridículos. Papá me castigó por algo que ni siquiera sé qué es y todos están bien con eso. Me di cuenta en ese momento de que Patricia no estaba enojada porque yo tuviera los relojes. Estaba dolida porque sentía que su papá la había rechazado, que había elegido a un extraño sobre ella. Los relojes solo eran el símbolo de ese rechazo. Patricia, intenté hablar, pero Laura me detuvo con la mirada. Sabía que cualquier cosa que yo dijera solo empeoraría las cosas. Váyanse, dijo Patricia de repente con voz plana. Todos váyanse de mi casa. No quiero verlos. No quiero ver a nadie. Mamá, Laura trató de acercarse de nuevo. Tú también, le gritó Patricia. Especialmente tú. Elegiste a ese ladrón sobre tu propia madre. Vete con él y no vuelvas. Los tíos intentaron convencer a Patricia de que se calmara, pero ella solo seguía gritando que nos fuéramos. Al final, todos empezamos a salir en silencio. Nadie sabía qué decir. La Navidad familiar se había convertido en una pesadilla. En el auto, Laura lloraba sin parar. No puedo creer que mi mamá haya hecho eso. Delante de todos, acusándote de ladrón. No es tu culpa, le dije, aunque yo también estaba temblando. La adrenalina apenas empezaba a bajar. ¿Por qué nunca me dijiste del video? Don Ernesto me pidió que no se lo contara a nadie. Dijo que esperaba no tener que usarlo nunca, pero que, si llegaba el momento, yo sabría cuándo. Laura se volteó a verme. ¿Desde cuándo lo tienes? Desde que murió. El notario me lo entregó junto con los papeles de la colección. ¿Y estuviste guardándotelo todo este tiempo sin decirme? Noté un tono raro en su voz. Don Ernesto me lo pidió. No podía romper esa promesa. Soy tu esposa, Daniel. Se supone que no debería haber secretos entre nosotros. No era un secreto, Laura, era una precaución. Tu abuelo sabía que alguien podría cuestionar su decisión algún día y quería protegerme. Protegerte a ti, repitió Laura. ¿Y qué hay de protegerme a mí? Acabo de perder a mi mamá por culpa de esos malditos relojes. No perdiste a tu mamá por los relojes. Tu mamá decidió armar este drama. Porque tú le frotaste en la cara que su papá te quería más a ti, me gritó Laura, y era la primera vez en 5 años que me alzaba la voz así. Eso no es cierto y lo sabes. No. Entonces, ¿por qué tu video especial tenía que humillarla delante de toda la familia? Pudiste habérselo mostrado en privado. Ella fue quien me acusó de ladrón delante de todos, Laura. Yo solo me defendí. Defenderte es una cosa. Destruir la relación entre mi mamá y toda su familia es otra. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás culpándome a mí de lo que pasó?
Laura se quedó callada, viendo por la ventana. No sé qué pensar, Daniel. Todo esto es un desastre. Mi familia está destruida y sí, parte de eso es por los relojes que mi abuelo te dejó. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Los devuelvo? ¿Ignoro la última voluntad de tu abuelo solo para que tu mamá se sienta mejor? No lo sé. Solo sé que en este momento desearía que esos malditos relojes no existieran. Llegamos a la casa y Laura se fue directo al cuarto sin decir nada más. Yo me quedé en la sala, todavía procesando lo que acababa de pasar. En cuestión de una noche, mi relación con mi suegra había explotado y mi matrimonio estaba tambaleando. El celular me empezó a sonar. Mensajes de los tíos disculpándose por haber dudado de mí, algunos preguntando si estaba bien, otros diciendo que Patricia estaba fuera de control. Ignoré todos. Entonces llegó un mensaje de Patricia. Esto no se queda así. Te vas a arrepentir de haberme humillado. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla. Laura apenas me hablaba. Dormía del otro lado de la cama, lo más lejos posible de mí. Cuando trataba de tocar el tema, me decía que necesitaba espacio para pensar. Patricia no dejaba de llamarla. 5, 10 veces al día. Laura contestaba y se encerraba en el baño para hablar. Yo escuchaba murmullos, pero nunca podía distinguir qué decían. Cada vez que salía, tenía los ojos rojos de llorar. ¿Qué te dice tu mamá?, le pregunté el tercer día. Que la abandoné. Que elegí a un extraño sobre ella. Que nunca me va a perdonar. Laura, tu mamá fue quien armó el problema. Yo solo me defendí. Lo sé, suspiró. Pero sigue siendo mi mamá, Daniel. Y está sufriendo. ¿Y yo qué? ¿No importa que me haya acusado de ladrón delante de toda tu familia? Claro que importa. Pero ella perdió a su papá y ahora siente que lo perdió 2 veces. Una, cuando murió, y otra, cuando vio ese video. No supe qué responder. Laura se fue a dormir y yo me quedé en el estudio viendo la caja fuerte donde estaban los relojes. Por primera vez desde que don Ernesto murió, me pregunté si realmente valía la pena todo este drama por unas piezas de metal y engranajes. El cuarto día, Patricia subió el nivel. Laura recibió un mensaje en el chat familiar, donde estaban todos sus tíos y primos. Era una foto del abuelo Ernesto en su taller con un texto largo. Quiero que todos sepan la verdad sobre lo que pasó. Mi papá no estaba bien cuando hizo ese testamento. Daniel se aprovechó de su enfermedad para manipularlo. El video que mostró fue grabado cuando papá ya empezaba con demencia. Los doctores me lo confirmaron. Estoy reuniendo pruebas médicas para demostrar que ese testamento no es válido. Daniel nos robó y no voy a parar hasta recuperar lo que es nuestro. Laura me enseñó el mensaje temblando. ¿Es cierto eso de la demencia? ¿Qué? No. Tu abuelo estaba perfectamente cuando grabamos ese video. Patricia está mintiendo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque pasaba horas con él, Laura. Lo veía trabajar en relojes complicadísimos que requerían una precisión milimétrica. Una persona con demencia no puede hacer eso. Pero si mamá tiene reportes médicos. No los tiene. Está inventando. Tu abuelo fue al doctor 2 semanas antes de grabar ese video. El doctor certificó que estaba mentalmente competente para hacer el testamento. Todo está en los archivos del notario. Laura se sentó en el sillón con la cabeza entre las manos. Esto se está saliendo de control. Tu mamá lo está haciendo salir de control, la corregí. Está mintiendo a toda la familia para que me vean como el villano. Mi celular sonó. Era un número que no conocía. Contesté. Daniel Méndez, preguntó una voz formal de mujer. Sí, ¿quién habla? Soy la licenciada Ramírez. Represento a la señora Patricia Guzmán. Le llamo para notificarle que mi clienta está iniciando un proceso legal para impugnar el testamento de don Ernesto Guzmán. Recibirá la demanda formal en los próximos días. Se me heló la sangre. ¿Con qué fundamentos? Incapacidad mental del testador al momento de hacer el testamento. Tenemos evidencia médica que lo respalda. Eso es mentira. Don Ernesto estaba completamente lúcido. Eso lo determinará un juez, señor Méndez. Le recomiendo que consiga un buen abogado. Colgó. Laura me veía con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó?
Tu mamá me está demandando. Dice que tiene pruebas médicas de que tu abuelo tenía demencia. Dios mío. Laura se paró y empezó a caminar en círculos. Esto ya es demasiado. Tengo que hablar con ella, tengo que detenerla. Laura, espera. Pero ya estaba marcándole a Patricia. Contestó al primer tono. Hija, qué bueno que llamas. Mamá, no puedes demandar a Daniel. Esto es una locura. ¿Locura? ¿Te parece locura que quiera recuperar lo que tu abuelo quería dejarle a su familia? El abuelo sí quería que Daniel tuviera esos relojes. Lo dijo en el video. Ese video no vale nada. Tu abuelo ya estaba enfermo. Los doctores lo van a confirmar. ¿Qué doctores, mamá? El abuelo nunca tuvo demencia. ¿Tú qué sabes? Tú no estabas con él todos los días como yo. Yo vi cómo se fue deteriorando. Yo sé lo que pasó. Mamá, por favor. Daniel es mi esposo. Si lo demandas, me estás demandando a mí también. Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Patricia sonó más fría que nunca. Entonces tendrás que elegir, hija. O estás conmigo o estás con el ladrón que te casaste. No puedes pedirme eso. Ya te lo pedí. Y espero tu respuesta. Colgó. Laura se quedó con el teléfono en la mano, viendo la pantalla. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Laura, me acerqué a abrazarla, pero se apartó. Necesito estar sola. Se fue al cuarto y cerró la puerta con seguro. Me quedé ahí parado, sintiendo como mi vida se desmoronaba. Mi suegra me odiaba, mi esposa dudaba de mí y ahora venía una demanda legal que podía destrozarme económicamente, aunque la ganara. Los abogados cuestan una fortuna. Llamé a mi hermano Carlos, que es abogado. Le conté todo. Hermano, esto está pesado, dijo después de escuchar. Aunque ganes el juicio, te va a costar. Estamos hablando de mínimo $50,000 en honorarios. No tengo $50,000, Carlos. Podrías vender uno de los relojes. Eso es justo lo que Patricia quiere. Que me vea obligado a deshacerme de la colección. Pues entonces prepárate para un proceso largo y caro. Y, Daniel, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Si Patricia logra demostrar que tu suegro tenía problemas mentales cuando te dejó los relojes, el testamento se puede anular. No importa que tengas un video. Lo que importa es el estado mental certificado por doctores. Pero no tenía demencia, Carlos. Yo lo vi. Trabajaba con precisión hasta 2 semanas antes de morir. Vas a necesitar doctores que testifiquen eso. Vas a necesitar pruebas médicas. Y créeme, si Patricia ya contrató abogados es porque tiene algo. Nadie inicia una demanda así sin tener algunas bajo la manga. Esa noche no pude dormir. Me quedé investigando en internet sobre impugnaciones de testamentos. Todas las páginas decían lo mismo: si se demuestra incapacidad mental del testador al momento de hacer el testamento, este puede ser anulado. El peso de la prueba recae en quien impugna, pero si tienen dictámenes médicos, la cosa se complica. A las 3 de la mañana me llegó un correo del abogado de Patricia. Era el borrador de la demanda. Mientras la leía, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Patricia no solo alegaba incapacidad mental. También alegaba que yo había ejercido influencia indebida sobre don Ernesto. Que me había aprovechado de la relación de confianza para manipularlo. Que había aislado al abuelo de su familia para tener control total sobre él. Cada palabra estaba diseñada para hacerme ver como un monstruo calculador que se había aprovechado de un anciano vulnerable. Y lo peor de todo eran los anexos. Patricia había adjuntado declaraciones firmadas de 3 de los tíos, diciendo que notaron cambios en el comportamiento de don Ernesto después de conocerme. Que el abuelo se volvió más distante con la familia. Que pasaba todo su tiempo conmigo en lugar de con ellos. Todo diseñado para pintar la imagen de que yo lo había manipulado. La cereza del pastel era el último anexo, un reporte psiquiátrico de un doctor Sandoval, que supuestamente había evaluado a don Ernesto 6 meses antes de su muerte. El reporte concluía que el paciente mostraba signos de deterioro cognitivo leve, compatible con etapas tempranas de demencia. Me quedé viendo ese reporte sin poder respirar. ¿Cómo era posible? Don Ernesto nunca mencionó que hubiera ido con ningún psiquiatra. Yo lo acompañaba a todas sus citas médicas importantes.
¿Por qué Patricia tenía este reporte y yo no sabía nada? A menos que el reporte fuera falso. Busqué el nombre del doctor Sandoval en internet. Su consultorio existía. Tenía un sitio web profesional y todo. Pero algo me hacía ruido. Las fechas no cuadraban. Según el reporte, don Ernesto había sido evaluado en marzo. Pero en marzo el abuelo y yo habíamos ido a un congreso de relojería en Houston. Estuvimos fuera toda una semana. No pudo haber ido con ese doctor. A menos que Patricia hubiera falsificado el reporte. Pero eso sería un delito grave. ¿Patricia realmente estaría dispuesta a llegar tan lejos? Abrí mi laptop y busqué en mis correos. Don Ernesto y yo nos escribíamos casi a diario. Teníamos años de correspondencia. Encontré los correos de marzo del año pasado. Ahí estaban. Fotos que el abuelo me había mandado desde Houston. Recibos del hotel. Hasta teníamos boarding passes escaneados. Patricia acababa de cometer un error gravísimo. A las 7 de la mañana llamé a Carlos. Contestó con voz de dormido. ¿Daniel? ¿Qué pasó? Patricia falsificó un reporte psiquiátrico. Dice que el abuelo fue evaluado en marzo, pero yo tengo pruebas de que estábamos en Houston esa semana. Escuché cómo Carlos se despertaba de golpe. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo correos, fotos, recibos, todo. El abuelo no pudo haber ido con ese doctor porque estaba conmigo en otro estado. Hermano, si eso es cierto, Patricia acaba de cometer fraude procesal. Eso es delito. Podría ir a la cárcel. ¿Qué hago? No hagas nada todavía. Reúne todas las pruebas que tengas. Yo voy a investigar a ese doctor Sandoval. Si Patricia falsificó el reporte, necesitamos demostrarlo de forma que no quede ninguna duda. Pasé todo el día reuniendo evidencia. Imprimí correos, descargué fotos, busqué en mi cuenta de banco los cargos que hice en Houston durante esa semana. Todo lo que pudiera demostrar que don Ernesto estuvo conmigo y no en ningún consultorio psiquiátrico. Laura se levantó como al mediodía. Se veía terrible. Los ojos hinchados, el pelo despeinado. Ni siquiera me saludó, solo fue a la cocina por café. Encontré algo, le dije. No quiero saber, Daniel. Laura, es importante. Tu mamá falsificó un reporte médico. Eso la detuvo. Se volteó a verme. ¿Qué? Le expliqué todo, el reporte del doctor Sandoval, las fechas que no cuadraban, las pruebas que tenía de que estábamos en Houston. Laura escuchó en silencio y, con cada palabra que yo decía, se ponía más pálida. No, dijo cuando terminé. Mi mamá no haría eso. No llegaría tan lejos. Laura, las fechas no mienten. Tu abuelo no pudo estar en dos lugares al mismo tiempo. Tiene que haber una explicación. Tal vez te equivocaste de mes. Tal vez fue en abril o en febrero. No me equivoqué. Mira. Le mostré todo en la laptop, los correos con las fechas, las fotos con las coordenadas y timestamps, los recibos del hotel. Laura se sentó pesadamente en el sillón. Dios mío. ¿Mi mamá compró un reporte falso? ¿O lo falsificó ella misma? No lo sé. Pero definitivamente es falso. Esto la puede meter en problemas serios, ¿verdad? Sí. Fraude procesal es delito. Podría ir a la cárcel. Laura se tapó la cara con las manos. Esto es una pesadilla. Mi mamá está tan desesperada por recuperar esos relojes que está dispuesta a cometer un crimen. Laura, necesito que me apoyes en esto. Necesito que le digas que pare antes de que sea demasiado tarde. Yo no puedo controlar a mi mamá, Daniel. Tú la viste. Está fuera de sí. Pero es tu mamá. Tal vez a ti sí te escuche. Laura negó con la cabeza. Ya elegí. Cuando me obligó a escoger entre ustedes, yo elegí quedarme aquí contigo. Eso es lo más que puedo hacer. Entonces ayúdame a demostrar que ese reporte es falso. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Y después qué, Daniel? ¿Vas a meter a mi mamá a la cárcel? ¿Eso es lo que quieres? Yo no quiero nada de esto. Solo quiero que me dejen en paz con lo que tu abuelo me dejó. Pues no va a pasar. Esto ya creció demasiado. Mi mamá no va a parar y tú tampoco. Y yo estoy atrapada en medio,
viendo cómo se destruyen mutuamente. Se levantó y se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, sintiendo que no había manera de ganar. Si exponía a Patricia como fraudulenta, iba a destruir completamente mi relación con Laura. Pero si no lo hacía, el juicio seguiría adelante y podía perder todo. Carlos me llamó en la tarde. Hablé con un investigador privado. Va a checar al doctor Sandoval. Pero, Daniel, hay algo más. Investigué un poco y ese doctor tiene antecedentes. Hace 5 años lo suspendieron temporalmente por emitir certificados médicos irregulares. Lo multaron, pero le devolvieron la licencia. Entonces tiene historial de hacer cosas turbias. Exacto. Pero eso no prueba que este reporte específico sea falso. Necesitamos más. El investigador va a intentar conseguir los registros reales del consultorio de ese doctor. Si don Ernesto nunca fue paciente ahí, lo vamos a saber. ¿Cuánto tiempo va a tardar? 1 semana, tal vez 2. Mientras tanto, no hagas nada que pueda empeorar las cosas. Pero las cosas se empeoraron solas. Al día siguiente, Patricia publicó en Facebook un post largo contando su versión de la historia. Decía que un hombre sin escrúpulos se había aprovechado de su padre enfermo para robarle su patrimonio familiar. Que la justicia estaba de su lado y que iba a recuperar lo que era de su familia. El post se hizo viral entre sus contactos. Cientos de personas comentando que qué horrible, que cómo era posible, que ojalá recuperara sus cosas. Mi celular empezó a sonar. Clientes de mi negocio preguntando si era cierto lo que decían de mí. Algunos cancelando proyectos. Mi reputación se estaba yendo al caño por las mentiras de Patricia. Llamé a mi abogado. Carlos, esto se está saliendo de control. Patricia me está difamando en redes sociales. Guarda todo. Capturas de pantalla de cada publicación. Eso también se puede usar en tu contra. Estás armando un caso de difamación además del fraude. No quiero demandarla, Carlos. Es la mamá de mi esposa. Pues ella no tiene problema en demandarte a ti. Y ahora está destruyendo tu reputación públicamente. En algún momento vas a tener que defenderte, Daniel. Tenía razón, pero me sentí atrapado. Cada paso que daba para defenderme lastimaba más a Laura. Y Laura ya estaba al límite. Apenas me hablaba. Cuando llegaba del trabajo, se metía al cuarto y no salía. Yo dormía en el sillón de la sala. 1 semana después, Carlos me llamó emocionado. Lo tenemos. El investigador consiguió los registros del consultorio del doctor Sandoval. Don Ernesto Guzmán nunca fue paciente ahí. Nunca tuvo ninguna cita. El reporte es completamente falso. ¿Estás seguro? Completamente. Además, el investigador habló con una enfermera que trabaja ahí. Dice que, hace como 6 meses, una mujer fue al consultorio preguntando por el doctor. Quería contratarlo para que hiciera un reporte psiquiátrico retroactivo. El doctor la corrió de la oficina. ¿La enfermera puede identificar a esa mujer? Le mostró fotos. Dijo que era Patricia. Se me cortó la respiración. Patricia intentó comprar el reporte al doctor y, como no aceptó, lo falsificó ella misma. Eso parece. Daniel, esto es gravísimo. Tenemos que presentar esta evidencia al juez. Patricia no solo va a perder la demanda, la van a procesar penalmente. Espera. Dame un día para hablar con Laura. ¿Para qué? Esto ya no es negociable, hermano. Patricia cometió un delito grave. Tiene que haber consecuencias. Lo sé. Pero necesito que Laura lo escuche de mí primero. Es su mamá, Carlos. Por más que haya hecho esto, sigue siendo su mamá. Carlos suspiró. Está bien. Un día. Pero después de eso presentamos todo ante el juez. No podemos esperar más. Esa noche esperé a que Laura llegara del trabajo. Venía cansada y triste como todos los días. Se iba a meter al cuarto cuando la detuve. Laura, necesitamos hablar. Estoy cansada, Daniel. Es sobre tu mamá. Es importante. Se dejó caer en el sillón. ¿Ahora qué? Le conté todo, la investigación, los registros del consultorio, la enfermera que vio a Patricia intentando comprar un reporte falso. Laura escuchó sin decir nada. Cuando terminé, se quedó mirando la pared.
¿Cuándo vas a presentar esto?, preguntó con voz plana. Mañana. Mi abogado ya no puede esperar más. ¿Y qué le va a pasar a mi mamá? No lo sé. Depende del juez. Podría ir a la cárcel o tal vez solo una multa y libertad condicional. Pero, Laura, ella hizo esto. Yo no la obligué a falsificar ese reporte. Lo sé. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Sé que mi mamá está mal. Sé que llegó demasiado lejos. Pero sigue siendo mi mamá, Daniel. Y la voy a perder. No la vas a perder. Sí. Si va a la cárcel, la pierdo. Si no va a la cárcel pero queda como criminal, también la pierdo. Su reputación va a quedar destruida. Todos en la familia van a saber lo que hizo. Y todo por esos malditos relojes. Se paró y me miró con una expresión que nunca había visto. Era una mezcla de dolor, enojo y resignación. Necesito que me contestes algo con honestidad total, Daniel. ¿Qué es más importante para ti? ¿Esos relojes o nuestro matrimonio? Se me heló la sangre. Laura, no me hagas elegir entre eso. Ya te lo estoy haciendo. Contesta. Tú eres más importante. Siempre lo has sido. Entonces véndelos. Véndelos todos. Dona el dinero. Regálaselos a mi mamá. Lo que sea. Pero acaba con esto. Laura, tu abuelo me los dejó porque confiaba en mí. Mi abuelo está muerto, Daniel. Los muertos no sufren. Los vivos sí. Y yo estoy sufriendo. Mi mamá está sufriendo. Nuestra familia está destruida. ¿Y para qué? ¿Para qué tengas una colección de relojes en una caja fuerte que ni siquiera usas? No es solo eso. Es el principio. Tu abuelo eligió. ¿Y yo qué? ¿Yo no cuento? Estoy aquí pidiéndote que termines con esto. Que salves a mi mamá de ir a la cárcel. Que salves nuestro matrimonio. Pero los relojes son más importantes. No digas eso. Es la verdad. Elegiste unos pedazos de metal sobre mí. Se quitó el anillo de matrimonio y lo puso sobre la mesa. Ya no puedo más, Daniel. Necesito irme. Laura, espera. Traté de agarrarla del brazo, pero se apartó. No. Ya tomé mi decisión. Voy a quedarme con mi mamá unos días. Necesito pensar si esto tiene arreglo. Por favor, no te vayas. Podemos encontrar una solución. La solución era fácil, Daniel. Pero tú la rechazaste. Preferiste los relojes. Fue al cuarto y empezó a meter ropa en una maleta. La seguí. No es justo que me hagas elegir así. Tu mamá cometió un delito. Ella tomó esas decisiones, no yo. ¿Y eso te hace sentir mejor? ¿Saber que técnicamente tienes la razón mientras tu matrimonio se va al carajo? ¿Qué querías que hiciera? ¿Dejar que me demandara con pruebas falsas? Querías que fueras la persona que me enamoré hace 6 años, gritó volteándose a verme. El Daniel que conocí no hubiera dejado que las cosas llegaran tan lejos. Hubiera encontrado la manera de arreglarlo sin destruir a mi familia. Tu familia se destruyó sola, Laura. Yo no inventé el reporte falso. Yo no acusé a nadie de ladrón en Navidad. Yo solo he tratado de defenderme. Defenderte con ese video en plena cena familiar. Defenderte exponiendo a mi mamá como criminal. Siempre escalando, Daniel. Nunca dando tu brazo a torcer. Porque no hice nada malo. ¿Por qué tengo que ser yo quien ceda? Laura cerró la maleta con fuerza. Porque a veces, en un matrimonio, alguien tiene que perder una batalla para ganar la guerra. Pero tú no puedes perder ni una sola. Tienes que tener razón siempre, cueste lo que cueste. Tomó su maleta y se fue. La escuché bajar las escaleras, abrir la puerta y cerrarla. El coche arrancó y se alejó. Me quedé parado en el cuarto vacío, sintiendo que me acababa de caer un edificio encima. Mi esposa me había dejado. Mi matrimonio estaba acabado. Y todo por una colección de relojes que, en ese momento, sentía como la maldición más grande de mi vida. Me senté en la cama y agarré mi celular. Marqué a Carlos. ¿Qué pasó?, contestó. Laura se fue. Me dejó. Hubo un silencio. Lo siento, hermano. ¿Quieres que pospongamos lo de mañana?
No. Ya todo está arruinado de todos modos. Sigamos con el plan. ¿Estás seguro? Sí. Presenta la evidencia. Que el juez decida qué hacer con Patricia. Esa noche no pegué el ojo. Me la pasé viendo fotos de Laura y yo. Nuestra boda, viajes, momentos felices que ahora parecían de otra vida. Todo destruido porque yo no pude simplemente dejar ir unos relojes. Pero, cada vez que pensaba en venderlos o regalarlos, algo dentro de mí se rebelaba. Don Ernesto había confiado en mí. Me había elegido específicamente porque sabía que yo los cuidaría. Renunciar a ellos se sentía como traicionar esa confianza. Como dejar que Patricia ganara con sus mentiras y manipulaciones. A las 8 de la mañana, Carlos presentó toda la evidencia ante el juez, los registros del consultorio demostrando que don Ernesto nunca fue paciente ahí, el testimonio de la enfermera sobre Patricia intentando comprar el reporte. Las pruebas de que estábamos en Houston cuando supuestamente había sido la evaluación psiquiátrica. El juez citó a Patricia para una audiencia de emergencia esa misma tarde. Carlos me llamó para contarme. La van a arrestar, Daniel. El juez ya giró una orden. Esto es fraude procesal comprobado. ¿Cuánto tiempo podría darle? De 2 a 5 años. Pero siendo su primer delito, probablemente le den libertad condicional y servicio comunitario. Además de multas fuertes. Laura me va a odiar para siempre. Laura va a tener que aceptar que su mamá cometió un crimen. Tú no inventaste nada, hermano. Pero eso no me hacía sentir mejor. En algún punto había dejado de importar quién tenía razón. Lo único que importaba era que había perdido a mi esposa y que mi suegra iba a ser arrestada. A las 3 de la tarde me llegó un mensaje de Laura. ¿Ya presentaron la evidencia? Sí. ¿Y? ¿Van a arrestar a tu mamá? No contestó. Me quedé viendo el celular esperando algo más, pero no llegó nada. 2 horas después, Carlos me mandó una foto. Patricia siendo arrestada afuera del juzgado. Estaba llorando. Laura iba con ella tratando de consolarla. Verlas así me partió el corazón. Al día siguiente, el arresto de Patricia salió en las noticias locales. Mujer arrestada por presentar pruebas falsas en disputa testamentaria. Todos los detalles ahí, como había falsificado un reporte psiquiátrico, como la habían cachado, las consecuencias que enfrentaba. Mi celular explotó. Los tíos mandando mensajes divididos. Algunos apoyándome, diciendo que Patricia se lo había buscado. Otros insultándome por haber llegado tan lejos. Los clientes que me habían cancelado proyectos ahora querían regresar porque se dieron cuenta de que yo había sido la víctima todo el tiempo. Pero ningún mensaje de Laura. Pasó una semana. Laura no contestaba mis llamadas ni mensajes. Intenté ir a casa de Patricia, pero nadie abrió. Empecé a aceptar que realmente había terminado todo. Entonces, un día llegué a mi casa y Laura estaba ahí. Sentada en la sala esperándome. «Podemos hablar», dijo cuando entré. Me senté frente a ella. Se veía cansada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. «Mi mamá va a declararse culpable», empezó. «Su abogado dice que es la mejor opción. Le van a dar 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $20,000. No va a ir a la cárcel». Me alegra escuchar eso. ¿De verdad? Porque ganaste, Daniel. Mi mamá quedó como criminal. Su reputación está destruida. Ya no puede demandarte. Conseguiste exactamente lo que querías. Yo no quería nada de esto, Laura. Claro que sí. Querías tener razón. Querías demostrar que tú eras la víctima y mi mamá la villana. Y lo lograste. Felicidades. ¿Para eso viniste? ¿A reclamarme? Vine a darte esto. Sacó unos papeles de su bolsa. Son los papeles del divorcio. Ya los firmé. Solo necesito que tú los firmes también. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Laura, por favor. Todavía podemos arreglar esto. No, Daniel. Ya no hay nada que arreglar. Tú elegiste los relojes. Yo elijo a mi familia. Así de simple. Tu abuelo quería que yo los tuviera. Mi abuelo no sabía que te iban a costar tu matrimonio. Si lo hubiera sabido, jamás te los habría dejado,
porque te quería de verdad. No como un simple aprendiz, sino como a un nieto. Y hubiera querido que fueras feliz. Soy feliz con ellos. Laura me miró con una tristeza infinita. No, Daniel. No eres feliz. Mírate. Estás solo en esta casa enorme con una colección de relojes que ni siquiera sacas de la caja fuerte. Perdiste a tu esposa, destruiste a tu suegra y alejaste a toda mi familia. ¿Eso es ser feliz? No supe qué contestar, porque tenía razón. Las últimas semanas habían sido las más miserables de mi vida. Los relojes que tanto había defendido estaban ahí guardados, sin que nadie los viera ni los disfrutara. ¿Para qué había valido todo esto? Firma los papeles, Daniel. Déjame ir. Ya hiciste suficiente daño. Agarré los papeles y los vi sin enfocar realmente. Toda mi vida reducida a unas hojas legales. ¿No hay manera de arreglar esto?, pregunté con la voz quebrada. La había. Hace 2 semanas, cuando te pedí que vendieras los relojes. Pero dijiste que no. Elegiste. Ahora vive con tu decisión. Se paró para irse. Yo me quedé ahí sentado, sosteniendo los papeles del divorcio. Laura, espera. Se detuvo en la puerta, pero no volteó. ¿Alguna vez me amaste de verdad? Con todo mi corazón, Daniel. Por eso duele tanto que hayas elegido esos malditos relojes sobre nosotros. Se fue y esta vez supe que era para siempre. Me quedé en la sala con los papeles en la mano. Toda esta pesadilla por una colección de relojes. Toda esta destrucción porque me había aferrado a cumplir la última voluntad de un muerto mientras ignoraba las súplicas de los vivos. Subí al estudio y abrí la caja fuerte. Ahí estaban. Los relojes de don Ernesto. Hermosos, valiosos, perfectamente preservados. Los agarré uno por uno sintiendo el peso, viendo los mecanismos complejos a través del cristal. Y por primera vez desde que don Ernesto murió, me pregunté si realmente habían valido la pena. Mi celular sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Señor Méndez, soy coleccionista de relojes antiguos. Escuché sobre la colección Guzmán. Si está interesado en vender, llámeme. Pago en efectivo y en dólares. Me quedé viendo el mensaje largo rato. Luego vi los papeles del divorcio sobre el escritorio. Después los relojes en mis manos. Don Ernesto me había dicho una vez que los relojes son como el tiempo, puedes intentar detenerlo, guardarlo, preservarlo, pero al final siempre sigue avanzando. Lo único que puedes hacer es decidir cómo lo usas. Había usado el tiempo mal. Había elegido mal. Y ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. O tal vez no. Agarré mi celular y marqué el número del mensaje. Bueno, contestó una voz de hombre mayor. Habla Daniel Méndez. Me mandó un mensaje sobre la colección Guzmán. Ah, sí, señor Méndez. Soy Harold Chan. Llevo 30 años coleccionando relojes antiguos. La colección de don Ernesto es legendaria entre los conocedores. Sería un honor poder adquirirla. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Por la colección completa, $850,000. Efectivo. Transferencia el mismo día que verifique las piezas. Era más de lo que valían. Mucho más. ¿Por qué tanto? Porque sé el valor real de esas piezas, señor Méndez. Y porque sé que don Ernesto las cuidó toda su vida. Quiero que terminen en buenas manos. Las mías. Cerré los ojos. Déjeme pensarlo. Le hablo en unos días. Por supuesto. Pero no tarde mucho. Tengo otros vendedores interesados en ofrecerme colecciones. Colgué y me quedé ahí sentado, con los relojes todavía en las manos. $850,000. Suficiente dinero para cambiar completamente mi vida. Para empezar de cero, lejos de todo este drama. O para intentar recuperar a Laura. Pero venderlo significaba traicionar a don Ernesto. Significaba que Patricia había ganado, aunque fuera de forma indirecta. Significaba admitir que Laura tenía razón y que yo había elegido mal. Pasé toda la noche despierto, pensando. Al amanecer, marqué a Carlos. ¿Daniel? Son las 6 de la mañana. Necesito tu consejo. Como hermano, no como abogado. Está bien. Dime. Tengo una oferta por los relojes.
$850,000. Si los vendo, tal vez pueda arreglar las cosas con Laura. Carlos suspiró. Hermano, ¿de verdad crees que vender los relojes va a hacer que Laura regrese? No lo sé. Pero tengo que intentarlo. Laura no te dejó por los relojes. Te dejó porque vio un lado tuyo que no le gustó. Vio a alguien que prefiere tener razón antes que ser feliz. Vender los relojes ahora no va a cambiar eso. Entonces, ¿qué hago? Firma los papeles del divorcio. Acepta que se acabó. Y luego decide qué hacer con los relojes basándote en lo que tú quieres, no en lo que crees que te va a hacer recuperar a Laura. Tenía razón. Como siempre. Gracias, Carlos. Para eso estamos, hermano. Esa tarde fui a casa de Patricia. Laura abrió la puerta. Se veía sorprendida de verme. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar con tu mamá. Y contigo. Daniel, no es buen momento. Por favor. Solo 5 minutos. Laura dudó, pero finalmente me dejó pasar. Patricia estaba en la sala viendo televisión. Cuando me vio, su cara se transformó en puro odio. ¿Qué quiere? ¿Vino a regodearse? Vine a disculparme. Eso la dejó sin palabras. Laura también se quedó helada. Siento cómo resultaron las cosas. Siento que hayan llegado tan lejos. Siento que usted tenga antecedentes ahora por mi culpa. Por tu culpa, repitió Patricia con veneno. Tú me obligaste a hacer lo que hice. No, Patricia. Yo no la obligué a falsificar nada. Usted tomó esas decisiones. Pero yo también tomé decisiones que empeoraron todo. Pude haber manejado esto mejor. ¿Y qué quieres que haga con eso? ¿Que te perdone? ¿Que digamos que aquí no pasó nada? No. Solo quiero que sepa que lo siento. Y que entiendo por qué estaba tan enojada. Patricia se quedó callada. Laura nos veía sin poder creer lo que escuchaba. Don Ernesto la quería, Patricia, continué. Su papá la amaba. Pero también me apreciaba a mí. No fue un concurso. Los dos teníamos un lugar en su vida. Él te dio todo lo que valoraba, dijo Patricia con voz quebrada. Y a mí me dejó una casa vieja y unos ahorros. ¿Cómo se supone que no me sintiera rechazada? Su papá le dejó esta casa porque sabía que usted la amaba. Aquí crecieron sus hijos. Aquí están todos sus recuerdos. Los relojes eran solo objetos, Patricia. La casa es un hogar. Él le dio lo más importante. Patricia empezó a llorar. Laura se sentó junto a ella y la abrazó. No justifico lo que hizo, seguí. Pero entiendo que estaba dolida. Y siento haber contribuido a ese dolor. ¿Viniste solo a decir eso?, preguntó Laura. No. También vine a decirles que voy a vender la colección. Las dos me vieron con los ojos muy abiertos. Tengo un comprador que ofrece $850,000. Voy a aceptar la oferta. Del dinero, voy a pagar todos los gastos legales que Patricia tuvo por este problema. Voy a pagar su multa. Y el resto lo voy a donar a una fundación de relojería en nombre de don Ernesto. ¿Qué? Patricia casi no podía hablar. ¿Por qué harías eso? Porque Laura tenía razón. He estado guardando esos relojes en una caja fuerte sin disfrutarlos. Don Ernesto los coleccionó para admirarlos, para usarlos, para compartir esa pasión. Yo solo los convertí en algo por lo que pelear. Eso no es lo que él hubiera querido. Daniel, no tienes que hacer eso, dijo Laura. Sí, tengo. Ya perdí lo más importante por aferrarme a ellos. No voy a seguir cargando con eso. Patricia lloraba más fuerte. Lo siento. Siento todo lo que hice. Estaba tan enojada, tan dolida. No pensé en las consecuencias. Lo sé. Y yo siento haber escalado todo hasta este punto. Los dos cometimos errores. Nos quedamos en silencio un rato. Finalmente, Laura habló. ¿Esto cambia algo entre nosotros? La miré a los ojos. No lo sé. Eso depende de ti. Pero quiero que sepas que lo estoy haciendo porque es lo correcto, no para recuperarte. Si volvemos, tiene que ser porque los dos queremos intentarlo de nuevo. No por culpa o por obligación. Laura asintió lentamente. Necesito tiempo, Daniel.
Para pensar. Para sanar. Todo esto fue muy fuerte. Lo entiendo. Toma el tiempo que necesites. Me paré para irme. Patricia me detuvo. Gracias. Por lo de los gastos legales. Por disculparte. No merecía nada de eso después de lo que hice. Todos merecemos segundas oportunidades, Patricia. Yo también las necesito. Salí de esa casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Los siguientes días fueron como un torbellino. Llamé a Harold Chen y cerré la venta. Verificó cada reloj, hizo las transferencias. $850,000 en mi cuenta de la noche a la mañana. Pagué los $35,000 que Patricia debía entre abogados y multas. Doné $500,000 a una fundación que da becas a jóvenes relojeros. Le di $100,000 a Carlos por todo su trabajo. Y el resto lo guardé para empezar de nuevo. Los relojes se fueron con Harold Chen. Verlo empacar cada pieza con tanto cuidado me dolió más de lo que esperaba. Pero también me hizo sentir bien. Iban a estar con alguien que los apreciaba de verdad. Laura y yo empezamos a hablarnos de nuevo. Poco a poco. Mensajes cortos al principio. Luego llamadas. Después cafés cada semana. No volvimos. Por lo menos, no todavía. Tal vez nunca volvamos. El daño fue muy profundo. Pero estamos intentando ser amigos. Construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que teníamos. Patricia y yo también llegamos a una tregua incómoda. No somos cercanos, pero ya no hay odio. Me invitó a su cumpleaños el mes pasado. Fui. Fue raro, pero bien. Los tíos que me acusaron se disculparon. Algunos de verdad, otros solo de dientes para afuera. No importa. Ya no cargo con ese resentimiento. Ayer pasé por el taller donde don Ernesto me enseñó todo. Está cerrado. Nadie lo usa desde que murió. Me quedé afuera, viendo por la ventana los bancos de trabajo vacíos. Me imaginé al abuelo ahí adentro, con sus lupas y sus herramientas. Sonriendo mientras me explicaba el mecanismo de un Patek Philippe. Orgulloso de compartir su pasión conmigo. Y por primera vez en meses no sentí culpa. Sentí gratitud. Por haberlo conocido. Por todo lo que me enseñó. Por la confianza que depositó en mí. Hice lo que pude con su legado. No fue perfecto. Cometí errores. Lastimé gente. Pero, al final, tomé la decisión correcta. Dejé ir los relojes para poder seguir adelante. Don Ernesto me enseñó que el tiempo siempre sigue avanzando. No puedes detenerlo. Lo único que puedes hacer es usarlo bien. Y eso es exactamente lo que planeo hacer con el tiempo que me queda. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.